Buenos días con todos los que nos ven el día de hoy. Mi nombre es Marilyn Lucero Solís Ramírez y quiero compartir con ustedes un tema imprescindible en el área de comunicación, especialmente para los estudiantes de primer año de secundaria. El tema que tocaremos hoy es la comprensión lectora. Desarrollamos este tema con la finalidad de que los estudiantes puedan leer textos y resolver preguntas en los 3 niveles de comprensión lectora. Así que comencemos. Partamos de la idea de qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. Es comprender en su totalidad un texto. Para ello, tenemos que tener en cuenta 3 elementos importantes de un texto. El primero es el tema. El tema es el asunto del cual trata el texto y lo vamos a hallar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? También tenemos otro elemento que es la idea principal. La idea principal es la oración más importante del texto, ya que presenta la idea fundamental. Y la vamos a encontrar haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema? Y por último, el título. El título es un enunciado breve que resume el contenido de todo el texto. Y lo vamos a hallar teniendo en cuenta el tema más un aspecto específico del texto. Continuemos. Vamos a hablar sobre los 3 niveles de comprensión lectora. El primero es el nivel literal. La comprensión lectora literal es el reconocimiento de todo aquello que está de manera explícita en el texto. Este nivel nos sirve para identificar detalles, precisar el espacio, el tiempo y los personajes del texto, para secuenciar los sucesos y los hechos. También con la comprensión literal vamos a poder captar el significado de palabras y oraciones, como también recordar algunos pasajes y detalles de nuestro texto. Ahora, tenemos la comprensión inferencial. En este tipo de comprensión, lo que vamos a tratar de hacer es establecer relaciones entre partes del texto que nos ayuden a inferir información, conclusiones o aspectos que no están escritos. Esta comprensión inferencial nos va a permitir deducir enseñanzas y mensajes, plantear ideas fuerzas sobre el contenido del texto, deducir el tema de un texto, elaborar nuestros resúmenes y prever un final diferente al que está planteado en el texto. Y tenemos por último la comprensión crítica, el nivel crítico. Este nivel implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y de sus conocimientos previos. Con esta comprensión crítica podemos juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, juzgar la actuación de los personajes y también analizar la intención del autor. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo son comprensión literal, inferencial o crítica? Existen ciertas formas de preguntar. En las preguntas literales, por ejemplo, tenemos ¿qué dice del texto? O ¿quién es el personaje principal en el texto? O ¿dónde se dio la obra? O quiénes fueron los personajes en la obra, o cómo es el lugar en la obra, con quién o para qué fue el personaje a tal lugar, o cuál es la idea, cuál es el espacio en la obra, o cómo se llama el personaje principal, el personaje secundario. Estas son preguntas literales.
ya que cuando nos hagan estas preguntas, nosotros vamos a poder ir directo a nuestro texto y extraer de ahí las respuestas. Ahora, las preguntas inferenciales. Las preguntas inferenciales nos pueden decir qué pasaría antes de, o qué significa tal palabra, o qué significa tal refrán, o por qué sucedió esto, o cómo podrías cambiar el final, o qué otro título le pondrías, o cuál es la intención del autor, o qué diferencias existen, o qué semejanzas, a qué se refiere cuando dice tal cosa, o cuál es el motivo de la obra, qué relación habrá entre estos personajes, qué conclusiones podemos llegar, qué crees que va a pasar, o qué crees que pasaría. Entonces, esas preguntas inferenciales no van a estar explícitamente en el texto, pero leyendo nuestro texto vamos a poder sacar nosotros las respuestas a estas preguntas de nivel inferencial. Y por último, las preguntas de nivel crítico, que como ya decíamos anteriormente, aquí se va a dar nuestro juicio crítico, nuestra opinión, la opinión del lector. ¿No? Por eso nos dicen, ¿crees que es correcto o incorrecto el actual del personaje, por ejemplo? ¿O qué opinas del tema que se trató? ¿O cómo crees que, o qué podías calificar? ¿O qué hubieras hecho tú en el lugar del personaje? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que deberías? ¿Cómo calificarías? ¿O qué piensas? En este tipo de preguntas, lo que se busca es nuestra opinión personal, nuestra idea respecto al texto, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos dar a conocer desde nuestro punto de vista. Ahora, existen técnicas de comprensión lectora. Estas técnicas nos van a ayudar a poder comprender mejor nuestros textos, nos van a ayudar a comprender mejor nuestros textos y así interpretarlo de manera correcta. Ahora les voy a presentar 4 técnicas. Hay muchísimas más, pero hoy vamos a ver 4. La técnica 1 es la técnica del periodista, que consiste en leer un texto realizando ciertas preguntas típicas que haría un periodista, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo? Y cuando nosotros formulemos estas preguntas, debemos rellenar un cuadro o en este caso, en nuestro libro, en nuestra obra, no a un costado, responder estas preguntas. Ahora, la técnica 2 de los mapas conceptuales, que es la que más se usa. Esta técnica también es muy sencilla y lo que busca es interrelacionar las ideas principales y secundarias del texto, cuáles son sus partes principales, partes secundarias, para poder hacer así una buena comprensión. También tenemos una técnica de número 3, que es la titular párrafos. Esta técnica de titular los párrafos se basa en buscar e identificar la idea principal de cada párrafo, para que así podamos entender mejor el texto en conjunto. Y por último, la técnica del subrayado, que yo sé que ustedes ya la conocen, que consiste en destacar los conceptos principales que nosotros consideremos del texto, tanto como definiciones, fechas, datos relevantes como personajes, espacio, tiempo. Bueno, chicos, espero que este tema les haya servido, espero que lo pongan en práctica y nos vemos la siguiente.